Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga y Jorge Toro hacemos este hermoso programa. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches y quisiera que nos digas y nos presentes a la invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo está toda la gente de Hispanoamérica? Es un gusto, un placer nuevamente saludarlos a través de la plataforma Apicultura Sin Fronteras y nuestro programa Entre Apicultores. Hoy vamos a viajar mucho por mucha historia que tiene la apicultura en Chile, ¿no? Con una gran invitada. Ella es Premio Mujer Innovadora en Agricultura 2022, Nimia Manquián Tejos, Ciencia y Fitoquímica para la innovación agroalimentaria. Nimia Manquián Tejos ha sido una figura clave en el desarrollo de la fitoquímica aplicada a la agricultura y a la industria alimentaria. Como laboratorista química e ingeniera comercial, fundó y dirigió por 44 años el Laboratorio de Fitoquímica de la Universidad Austral de Chile, impulsando la investigación en producción vegetal y animal y creando una unidad de servicios químicos para el sector agropecuario. Bajo su liderazgo, el laboratorio se convirtió en el certificador oficial de residuos en miel de exportación en Chile y de calidad de las mismas, desarrollando la norma chilena NSH 620 del año 2008 para la cera de abejas, un referente mundial sin duda. Además, recorrió el país capacitando a apicultores sobre el impacto de residuos químicos en la producción de miel, promoviendo alternativas más seguras y capacitando en el uso de los productos de la colmena en la salud, la cosmética del hogar. Colaboró directamente con el Instituto Nacional de Normalización, INN, en la homologación de las normas chilenas de calidad de miel con las normas de la Comunidad Económica Europea. En el 2017, tras su retiro de la academia, funda Patagonia Maldivia S.p.A. y crea el Centro de Desarrollo Alimentos y Nutracéuticos, SDAN, un espacio que apoya a las pymes agroalimentarias en innovación y desarrollo de productos saludables. Durante los tiempos difíciles de la salud mundial, profundizó en la medicina tradicional y mapuche, desarrollando métodos de extracción de ingredientes activos de plantas en el marco de la economía circular, con los que ha creado una línea de alimentos para el bienestar, denominados por el Reglamento Sanitario de los Alimentos de Chile como fruitivos y estimulantes. Muy buenas noches, señora Nimia Manquián. Bienvenida a Entre Apicultores. Buenas noches, Pablo, Jorge, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación. Espero estar a la altura de este tremendo evento y que conversemos acerca de lo que yo llamo la ruta de la calidad de la miel inocua desde el punto de vista del consumidor, ilustrada por los muchísimos análisis que tuve la oportunidad de hacer. Muestreamos Chile completo desde San Pedro de Atacama hasta Chile Chico durante alrededor de 12 años, tomando muestras de miel, de cera, fotografías de colmenares distintos. Así que yo espero que poder de alguna manera aportar algo a la apicultura o a este evento del programa. Jorge. Sin duda, Jorge. Bien, bueno, yo agregar a la presentación de mi amigo Pablo, ¿cierto? Que es un verdadero honor para mí tenerla en el programa. Este programa lo estamos haciendo desde hace algún tiempo. La señora Nimia, yo creo que en el equipo de la Universidad Austral de Chile, ¿cierto? Junto al doctor Neira en aquellos años, marcaron el antes y el después, cuando de repente otros países nos están viendo a Chile como un país que está haciendo una buena apicultura. Yo creo que aquí en lo productivo hay nombres que están asociados ancladamente a eso, y entre ellos, por supuesto, está la señora Nimia, por todo el trabajo que hicieron de análisis, lo que explicaba Pablo y lo que agregaba ella. Entremos en materia, pues, señora Nimia, para aprovecharla al máximo en su tiempo. Vamos al hueso. ¿Cómo ve usted hoy día la calidad de la miel, con toda la experiencia, habiendo muestreado, como lo explicaba usted, el Chile apícola? ¿Cómo lo ve hoy día? ¿Hemos avanzado en calidad o estamos un poco estancados? Mira, la verdad es que hoy día ya no se hacen análisis tan
en detalle como los hacíamos en aquella época. Pero aquello me permitió construir lo que le llamo yo la ruta de la calidad de la miel, desde el punto de que se empieza hasta que llega a la mesa. Y lo que he hecho de menos, sí, es la asociatividad. La asociatividad en los apicultores, que es fundamental, y lo quiero ilustrar con varios ejemplos a lo largo de esta conversación, por qué es necesaria la asociatividad. Y además la formación de jóvenes. Hay algo que a mí me impactó muchísimo, estuve alguna vez en el país checo, que los niños ya prácticamente el 50% de los niños tienen prácticas apícolas. Ellos se acercan y ven desde diferentes ámbitos la apicultura, lo cual nuestros niños prácticamente saben que la miel es dulce y mucho más que eso no hay una mayor formación en lo importante que son las abejas para el futuro, para la vida, para el ambiente, todas esas cosas. Tal vez yo anime ahí la malla curricular de los cursos básicos, ¿no? Hablemos desde un segundo hasta un quinto básico, donde ya los niños, ¿no es cierto?, tienen una cierta un razonamiento respecto de la interacción de ellos con la naturaleza y de los productos que podrían obtener de la naturaleza para su bienestar. ¿Está fallando un poco ahí la malla curricular, diría usted, en relación a lo que está pasando en Europa, por ejemplo? Bueno, de hecho, yo ahora que me estoy trabajando en el bosque valdiviano, imagínate, el bosque valdiviano es solo de la región de los ríos prácticamente, y nuestros niños no conocen el bosque valdiviano. La malla curricular en un 30% toca lo nativo, el 70% es lo que vive ahí en el mundo. Ven mucho de Europa, Asia, Norteamérica, pero de lo propio ven muy poco. Entonces, y además de apicultura, no ven nada. Cuando uno da una charla y dices que la reina es una sola y que es más grande que las obreras, todo el mundo se sorprende, los niños se sorprenden. ¿Cómo puede haber esta organización en la colonia cuando uno les explica que se orientan por aromas y que la reina emite un lenguaje aromático para ordenar su casa? Eso le parecen increíbles. Nosotros llevábamos a los colegios, por ejemplo, diferentes tipos de perfumes para mostrar, y hacíamos mezclas de perfume individual y mostrarle a los niños cómo se ordenaba el interior de la colmena. Todas esas cosas eran sorprendentes, pero esto a veces ya que lo hicimos hace muchos años y volvimos a la etapa anterior. No hay, aparte que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca en Chile empezó a ofrecer en el desayuno de los niños algo de con miel, más allá, en la clase media de nuestro país es muy difícil. La miel no está en las mesas de los chilenos, no sé cómo será. Si está en Argentina, en todas las mesas hay miel, pero en la nuestra es un producto delito. Porque ¿Significa entonces, señora Nimia, que hace 20 o 25 años hicimos mal el trabajo porque seguimos en lo mismo, seguimos dependiendo del precio de exportación y la verdad que el consumo de miel hoy por hoy en Chile, ¿no?, es muy por debajo de la capacidad de producción que tiene el país, que tienen los apicultores? Entonces, desde ese punto de vista, volviendo al tema inicial, ¿no?, la elaboración de este alimento tan natural, el alimento miel, ¿dónde se inicia? ¿Quién es el responsable directo, ¿no es cierto?, de mantener siempre la calidad? ¿Cómo podríamos enumerar toda esta cadena alimentaria para que el producto al final llegue en las mejores condiciones al consumidor final? Bueno, yo quisiera referirme más a los jóvenes apicultores que nos están escuchando. Una de las primeras premisas que hablábamos cuando conversábamos con ellos era la ubicación del apiario. Teníamos pruebas de analizar, bueno, entre paréntesis, la abeja es un monitor ambiental natural. Todo lo que pasa alrededor, que pasa en el ambiente, se fija o en la miel, o en la cera, o en la madera de la caja. O en el cuerpo de la abeja. Todo queda de alguna manera registrado, pero los mayores registros que teníamos de la condición ambiental era de la miel. Entonces, teníamos cómo demostrar que el apicultor tiene que ubicar su colmenar
primero observar los vientos que corren, de dónde viene, qué recorre ese aire que llega a la colmena. Por ejemplo, aquí teníamos, cuando se instaló la celulosa en Valdivia, estaba a casi 40 kilómetros de Valdivia, pero había un canal abierto que llegaba al mar. Todos los apicultores que estaban en esa zona tenían alta contaminación en la miel por los productos que dejaban los humos de esta industria. Así que, y dentro de ellos tenemos lo que no podemos olvidar, no sé cómo sería en Argentina, Rodrigo, pero en Chile se prohibió el uso de los órganos clorados el año 1956. Y el DDT, el uso del DDT se prohibió en 1930, 32, 34 por ahí. Pero nosotros cuando hacíamos este monitoreo de ambiental con la miel, encontrábamos que el DDT se había degradado en 8 moléculas. Y en cada región habían moléculas distintas. Entonces, cuando me tocaba exponer esto a grupos, por ejemplo, grupos médicos, los residuos que encontramos en el ambiente a través de la miel, explicaba muchas de las enfermedades no transmisibles que tenemos hoy día. O sea, lo que quiero decir es que es muy importante observar el entorno cuando lo vas a instalar el colmenar, porque ahí lo que llegue se va a quedar. Entonces, es uno de los primeros registros que tenemos que ver. Y la otra importante para mí es la salud del apicultor. Son dos cosas que al iniciar tiene que estar claro que su trabajo es un trabajo duro y la salud del apicultor pasa, desde nuestro punto de vista, la inocuidad alimentaria por la salud broncopulmonar, que tan fuerte es, y lo otro es la salud hepática. Tuvimos nosotros muestreadores, por ejemplo, jóvenes muestreadores que recorrían el país tomando muestras, y en varias oportunidades nos tocó que alguna muestreadora le picaba una abeja y caía en el colmenar por la intoxicación que ya había llegado afortunadamente nunca iban solos, entonces podía aplicarse el antídoto y todo eso, pero eso me impactó muchísimo, o sea, y eso tenía que ver con la salud del hígado del apicultor. Entonces yo pienso, cada vez que empieza la temporada, hacerse un examen, cómo está el hígado. Hay análisis que pueden determinar el funcionamiento hepático y cómo va a responder esa temporada ese apicultor a su trabajo. Esas son las dos cosas que nosotros veíamos en principio. Ahora, lo otro, en la ubicación del apiario ya lo veíamos también, estos productos organoclorados y organofosforados que se aplicaron hace mucho tiempo siguen persistiendo en el agua, en el aire y en el suelo y todo lo que rodea la colmena. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos para partir con un producto inocuo. Ya ahí ya tenemos una pequeña contaminación que no podemos controlar. Sí. Además, lo que tenemos que saber es que todos los alimentos se controlan, el nivel de residuos se controla en miligramos por kilo, pero la miel son nanogramos por kilo, son ppb por kilo. O sea, es 1000 veces más bajo el nivel que le piden a la contaminación de la miel que lo que le piden a la leche, por ejemplo, lo que se le pide a la fruta. Entonces, esas son dos cosas importantes que tenemos, porque cualquier cosa aparece, o sea, uno lo encuentra inmediatamente. Señora Nimia, cuando usted dice que estos órganos clorados, ¿no es cierto?, se degradan en 8 nuevos compuestos, ¿no? Desde esta cantidad de años que están en el ambiente, se han sumado también otros productos químicos que vienen a empeorar el problema de la calidad de las mieles, como por ejemplo hoy por hoy el glifosato, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto de la unión, o si existe esta unión en el ambiente de esos antiguos productos que todavía no quedan trazas de ellos, en conjunto con lo que actualmente se usa como el glifosato? Bueno, todo eso, como les decía, llega para quedarse. Nunca logramos una limpieza total. Ahora, el glifosato no es algo que se busque en el muestreo internacional.
no lo pide el reglamento de la Comunidad Europea, porque lo que se busca en la miel es lo que pide la Comunidad Europea para dejar ingresar los productos a su mercado. Y el glifosato no está entre ellos. Entonces, hay muchos compuestos, los carbamatos tampoco, etcétera. Y yo buscando ahora, ayer o anteayer, buscando lo que es en polinización, todos los productos autorizados en Chile dicen prácticamente inocuos para abejas, excepto los herbicidas. Los herbicidas tienen un riesgo más alto en los huertos que se polinizan. Ahora, por supuesto que cuando van a polinizar no está la aplicación de herbicidas, pero sí los residuos están permanentemente presentes. O sea, yo trabajé mucho con herbicidas en el sur de Chile cuando salieron los sulfuros, la línea de los sulfurones, metsulfurón, y ellos se aplican en orden de 7 gramos por hectárea. Y persistían en todos los tipos de suelo, persistían por 10 años, por lo que alcanzamos a seguir alrededor de 7 años la degradación. Entonces, hay muchas cosas que no se controlan, no se ven, pero la miel lo transparenta, digamos. Ahí se queda y si uno lo busca, lo puede encontrar en el análisis ambiental. Pero bueno, partimos por la zona terrorífica. Yo no quería hablar con esto, le decía a Jorge, no quiero tocar los residuos porque es algo que todo el mundo se asusta, pero por eso digo que en un litro de leche está todo lo que se aplica en la pradera y los niveles son muchísimo más altos que lo que se le pide a la miel. Entonces, todo el mundo toma leche todos los días como algo natural. Entonces, además que nosotros cuando tomamos leche tomamos 250 a un cuarto de litro y cuando comemos miel comemos 30 gramos, que es una cucharada, más o menos una cucharada sopera. O sea, si uno guarda las proporciones, claro, la miel se le exige más, es un alimento inocuo desde el punto de vista de los macroalimentos. Pero el apicultor, la idea es que cuide lo más que pueda toda esta línea que va llevando a lo largo del desarrollo de la colmena. Hay muchas cosas que alteran el proceso y que la apicultura ha dejado de lado. No sé, yo en algún momento hicimos nosotros un registro de los apicultores que hablaban de conducta higiénica. No sé, Jorge, tú me puedes ilustrar cómo están tus apicultores respecto a la conducta higiénica. ¿Hacen el registro? ¿Multiplican en base a ese tipo de colmenas? ¿O hay algo de eso? ¿O ya no se habla de la conducta higiénica como un requerimiento para un apicultor que va a producir un alimento inocuo? Bueno, más que eso, yo quiero llevarle al tema que estaba tocando usted y reafirmar un poco. Aquí en la plataforma nosotros subimos muchos videos preparados por las caras que usted ve, más otros especialistas que Rodrigo va seleccionando en la línea de mejorar el producto. Y existe, a mi parecer, no sé si usted comparte esto, hay como una moda, entre comillas, por decirlo de alguna forma, de buscar la reina más productiva, de cuál es el último invento que me va a llevar al éxito, de cuál es el último medicamento, la última vitamina que me va a desarrollar súper abeja, y con esto yo voy a asegurar la temporada. Y de acuerdo a lo que usted plantea, y también yo comparto mucho ese parecer, la cosa hay que volver a las cosas sencillas. El éxito está en los detalles, que los detalles cuentan en el éxito, ¿ya? Como por ejemplo el tema de los materiales, la renovación de la cera, la selección entre las colmenas que uno tiene, introduciendo genética nueva también, el cuidado de lo que uno va colocando y la salud también de los apicultores. En esa línea de las buenas prácticas apícolas, parece ser que es la base y no hemos olvidado de la base, estamos mirando muy hacia las estrellas. ¿Compártese esa postura, señora Nimia, usted? Sí. Tiene una miel inocua, tu postura para mí es la postura ideal. No importa, para mi gusto, el volumen, si mi apicultor me está ofreciendo una miel que no va a alterar la salud de mi familia. Por ejemplo, mira, alguna vez viví una situación muy difícil que fue para Chile, para el sur de Chile. En Italia, la Asociación de Consumidores Italianos hace un sorteo anual por el alimento que se va a muestrear desde el punto de vista de los residuos. Y en ese año tocó la miel. Y resulta que una miel de Chile llegó con 0,7 partes por billón de sulfamida, de una sulfamida, el sulfameter, me acuerdo.
y nos mandaron la contramuestra, nosotros también detectamos lo mismo y ordenaron recoger toda la miel chilena de ese lote que había en los supermercados y volver a los tambores iniciales y llegar a guardarse a una bodega de aduana. Y ahí estuvo por años mientras duró el juicio de la empresa con la Asociación de Consumidores Italianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un residuo tan pequeño como 0,7 partes por billón por kilo de sulfameter podía producir una alergia alimentaria irreversible para una persona del tipo de estos tipos arios que están en Europa. Son muy sensibles a los antibióticos y las sulfamidas, todas son terribles para ese tipo de personas. Entonces, ellos cuidaron y nosotros validamos el análisis y quedó en la empresa que retirar con todo el costo que significó aquello. ¿Sí? Perfecto, Niña. Y me quería detener a la primer parte porque me llamó la atención y muchas veces no nos enfocamos en nosotros mismos, que es la salud del apicultor. Usted nos comentó de que todos los apicultores al comienzo de temporada deberíamos o tendríamos o es recomendable hacerse un análisis para ver qué grado de intoxicación que ya venimos teniendo año tras año con el tema del veneno de abeja. Muchas veces eso también pasa por un tema de estrés, pero también tenemos otros factores como el uso del ahumador. ¿Qué nos puede decir, digamos, en la salud integral del apicultor? Es ahumador, es también cantidad de picaduras, porque antes era demostrable a nivel internacional o uno decía, si veía un video donde uno no usaba guantes o no usaba velo, decía, qué buen apicultor, digamos, le pican las abejas y no le hace nada, pero, digamos, tenemos que demostrarles o tenemos que explicar de que no significa eso ser mejor apicultor que el otro, sino que uno se está intoxicando o generando más componentes internos del veneno de abeja. Por lo que le entendí, ¿puede ser? El veneno de abeja es tan complejo que nuestra bioquímica humana no somos capaces de degradarlos. Entonces los vamos acumulando en el hígado. Se va acumulando a lo largo y depende si la que nos pica es una abeja joven o una abeja de la piquera, la carga de veneno y el tipo de moléculas que tienen los venenos son distintas. Por eso también es la gente que hace apiterapia tiene que tener estos cuidados, por ejemplo, de dónde, o cuando yo me voy a hacer un tratamiento con apiterapia, tengo que preguntar de dónde, qué abeja va a usar. ¿Va a usar una abeja joven? ¿Va a ser cualquier abeja? ¿O qué veneno me va a entregar? Porque si me entrega el veneno de una abeja de la piquera, me está entregando alrededor de 100 veces más concentrado de lo que tendría una abeja joven. Entonces, todo eso el hígado del ser humano no es capaz de degradarlo, como tampoco podemos degradar los antibióticos, los productos químicos. Por eso que tenemos las enfermedades no transmisibles que aparecen en la década de los 50, cuando nuestro ámbito empieza a contaminar, empieza a aparecer los tipos de cáncer, la hipertensión, etcétera, que son todas enfermedades no transmisibles, o sea, no las heredamos, sino que a través del ambiente y la alimentación la fuimos adquiriendo y desarrollando. Ahora, tú me preguntabas por el ahumador. Sí, el ahumador es muy importante, son más como dijera, más complejos y más complicados los restos que deja el apicultor dentro del ahumador. Por ejemplo, si la combustión terminó o lo apagó, quedaron ahí unas especies de chorreaduras por dentro como un alquitrán del ahumado cuando terminó el proceso y no limpió ese ahumador, eso cuando vuelva a encenderlo va a ser una carga de muchas moléculas altamente contaminantes para la salud y para la colmena. Ahí tenemos yo estuve buscando cuáles eran los PCB que se llaman hoy día, que están prohibidos en la alimentación humana. Se pueden encontrar ahí adentro
los policíclicos, las aminas heterocíclicas, todos esos compuestos que a la larga producen cáncer se pueden quedar pegados en el ahumador y se activan con el calor que de la nueva tarea. Entonces es muy importante la limpieza porque puedes contaminar, por supuesto, el apicultor, pero también la miel puede llegar a contener estos residuos. Todos residuos que no se analizan. Entonces, ahora la madera que se usa también es importante. En Chile uno ve a veces madera, lo que decimos acá, la madera impregnada. Dura muchísimo, todos los inviernos no la ataca nada, la lluvia, ninguna cosa. Pero esa madera fue impregnada con sales de cobre, fue impregnada con complejos de boro, fue impregnada con una serie de componentes que al interior de la colmena, al estar a una temperatura de 36 grados en promedio, está emanando pequeñas cantidades y pequeños residuos que quedan en contacto con la miel. Entonces, por eso también es importante el tipo de madera que se usa cuando la limpian con el calor, para reciclarla para el año siguiente. También este calor hay que cuidar de no quemar la madera, porque si quedan los restos de carbón, ahí tenemos otro complejo que son las acrilamidas, que se desarrollan con las resinas de la madera. Cuando calentamos la madera, la quemamos, se genera lo mismo que se genera en los asados, lo que cae, la grasita rica que comemos en el asado, muchas veces son acrilamidas, que son también moléculas cancerígenas. Entonces, perfecto, y ahí me quería detener y después sigo Pablo y Jorge. Por un lado, del ahumador también podemos desprender la combustión del cartón, que el cartón también está impregnado con determinados químicos para que no se apolillen, y eso cuando tiene combustión, el apicultor también aspira todo ese tratamiento que se le hace al cartón por el tema de determinados insectos que se utiliza, digamos, el cartón que usamos nosotros no es apícola, sino que es a base de la utilización para otro tipo de embalaje. Lo único que nosotros lo traemos para hacer el tema combustible. Eso por un lado. Pero también me quedé ahí y me gustaría que nos haga un punto específico sobre lo que nos dijo recién sobre la madera, ¿sí?, interna que queda quemada, porque los antiguos apicultores o maestros nos decían que teníamos que flamear, ¿sí?, las colmenas para matar cualquier tipo de bacteria, ya sea Loquia americana o cualquier resto que podía ser un patógeno que nos podría traer problemas en la próxima campaña. ¿Qué nos podría decir de todo eso? El flameado, sí, el flameado es una pasada de la llama por la superficie, pero sin carbonizar la madera. Cuando lo descuidamos y podemos esperar un poco o darle mayor intensidad, es posible que carbonicemos la madera y esa madera va a quedar ahí en contacto con la miel y en contacto con la cera, que la cera también es otra fuente. A ver cómo lo explicará. La cera es una esponja lipofílica. Todo lo que es soluble en grasa va a quedar en la cera. La miel es una esponja hidrofílica, por lo tanto todo lo que llega y que es soluble en agua va a quedar en la miel. Y la madera, si bien es cierto, es un producto relativamente inerte, pero es poroso. Entonces también va a quedar muchas cosas en el interior de los poros de la colmena. Sobre todo, como te dice, si hay loque o hubo alguna cosa. Yo diría, con Loquia americana, nosotros hicimos un trabajo a lo largo de Chile. Cuando se detectó Loquia americana, el SAC nos pidió que hiciéramos un muestreo nacional. Y en todas las partes que lo encontramos, un par de apicultores trataron de salvar sus colmenas sometiéndolas a calor, incluso algunos mandaron a hacer radiación a la Comisión de Energía Nuclear para ver si podían salvar material. Y la verdad es que después que muestreamos, lo dejamos 2 años, volvimos a muestrear y seguían esporas de loque
la loquia europea fue la que no. Loquia americana prácticamente no tuvimos en Chile un par de colmenas, pero la loquia europea estuvo en algunos colmenares y eso no se fue con la limpieza común. Entonces, el flameado, como le digo, sí, la verdad es que la limpieza, alguna vez estuve en Francia y había unos apicultores que no flameaban, sino que limpiaban el interior con una mezcla que hacían con cera, alcohol y algo de... es como una crema. Era un producto inocuo casi, que con eso barnizaban de nuevo las colmenas cuando terminaban la limpieza y limpiaban pero tenía mucho alcohol el producto que usaban. El alcohol, la gracia que tenía es que el alcohol se evaporaba lentamente y no se evaporaba rápidamente con la temperatura. Entonces ellos decían que tenían muy buenos resultados y no calentaban no quemaban la madera de la colmena. Así que son diversos tratamientos. Perfecto. Jorge, ¿Pablo? Pablo. Sí, quería preguntarle también a la señora Nimia, en el contexto de la calidad de las mieles, ¿no? Que va en directa relación de las actividades que va realizando el apicultor en el transcurso de una temporada. Primero poliniza, luego hace otra polinización, ¿no? Pasa por diferentes zonas, zona central, y luego hace una transhumancia hacia el sur. Toda esta exposición de las colmenas, ¿no?, hacia a diferentes ambientes, hoy por hoy con una polución tanto en la ciudad como en el campo, tiene una incidencia directa sobre la calidad de las mieles, esas colonias, respecto de aquellos apiarios que permanecen fijistas o que no están sujetos a movimientos drásticos o a grandes transhumancias, señora Nimia. Yo diría que de lo que mencionaste es la polinización. El polen que recogen las abejas en la polinización es uno de los alimentos que viene con mayor contaminación, porque la flor fue asperjada, por decir algo, en algún periodo para ralear o para mejorar bajar la carga de hongos, o aplicaron en algo en el huerto, por lo menos lo que vemos aquí con los cerezos. Y eso lo arrastra el polen a la colmena. Eso sería la principal contaminación. En ese momento no hay néctar casi, entonces, y el néctar que llega se lo consumen. Ahora, cuando van a la transhumancia, lo que vemos acá, me tocó 1 año o 2 años, estuvimos ahí en la zona de Cochamoy, Pueblo, allá en el sur de Chile, donde había una apicultura tradicional, donde salía la principal exportación de ulmo de Chile, de miel de ulmo de Chile, que eran apicultores que tenían hasta 200 colmenas, los que más. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a llegar los transhumantes que venían con unas colmenas, imagínate, vienen de la zona central, en llegar a Cochamó fácil son 4 o 5 días de viaje, con una colmena encerrada, sin agua, hambrienta. ¿Y qué pasaba? Que llegaban acá a la zona de Cochamó o Ensenada, instalaban las colmenas, y estas colmenas empezaban el pillajeo de la miel de los que no habían cosechado todavía, porque la cosecha en el sur era más tardía. Entonces muchos apicultores antiguos que conocimos dejaron la apicultura porque veían que era un riesgo la transhumancia, y la transhumancia son miles de colmenas que vienen de un solo productor contra las 50, las 100 que habían acá en el sur. Entonces eso es algo que los apicultores nunca se han puesto de acuerdo, cómo solucionarlo, cómo reglamentarlo, porque cómo puedo llegar yo con 1000 colmenas al lado de un colmenar que tiene 100, que está por cosechar, y las 1000 colmenas vienen hambrientas y sedientas porque tampoco tienen agua. Entonces, ese es un problema. No sé cómo será en otros países lo de la transhumancia, pero aquí la miel de ulmo es la que gatilla todo ese proceso por el valor que logra alcanzar esa miel. Ahora, un paréntesis. La miel de ulmo, muchas veces que estuvimos en estas reuniones internacionales, siempre se consideró
una de las mieles perfectas del mundo. Yo no sé si todos los apicultores saben lo que es una miel perfecta, pero de acuerdo a los especialistas, la miel perfecta es aquella que viene de un árbol, como el ulmo, es un árbol grande, tiene un color ámbar claro, alrededor de 30 milímetros Fung o menos, y conserva el aroma de la flor y cristaliza como una crema. Nunca la miel de ulmo va a cristalizar, ni se van a separar fases, ni va a tener cristales grandes, sino que siempre va a ser una crema. Esa es una de las condiciones que tiene que considerarse en una miel para considerarlas perfectas. Y de la miel en el mundo creo que no hay más de 10. No sé si, Rodrigo, ¿qué tienen ustedes en Argentina como una miel así? Pero alguna vez estuve en un seminario de Napimondia, de estos que se hacían post-congreso, de las mieles perfectas, y con mucho orgullo, Chile teníamos 2, teníamos la de Tiaca y la de Ulmo. Eran las mieles que... ¿Y la de Manuka estaba ahí también, como miel perfecta, la de Manuka? La miel de Manuka no tiene un aroma agradable. La miel de Manuka tiene propiedades, de otro tipo de propiedades como las medicinales, pero no tiene un aroma como la de Ulmo, por ejemplo. Ella tiene un olor quizás un poquito desagradable. Entonces no estaba entre las mieles perfectas. Habían un par de mieles, una miel de Canadá, me acuerdo, las de Chile, la miel de cítricos de España, aunque no es una miel cremosa, pero sí conserva su fluidez y es una miel distinta. También estaba considerada como una de las mejores mieles del mundo. Y una que presentaron un grupo coreano que no supimos nosotros al final de qué era, pero el envase era maravilloso y el precio era tremendo. Pero era una miel que le habían hecho muchas pruebas y que controlaba muchas bacterias de la salud humana. Estaba una miel coreana que al final no supimos de qué origen era. Eso. Pues eso es lo que gatilla la transhumancia en Chile, la ir a buscar, porque además es una flor tardía, pues termina en abril casi de florecer. Empieza en marzo y termina en abril. Entonces, cuando ya pasó todo el resto de la floración, está esta miel en el sur. Perfecto, Nimia. Y si nos ponemos a hablar sobre la cera, ¿sí? ¿Qué podríamos hablar? Vamos a empezar a ir tocando temas, ¿sí? que tienen que ver con la parte también de campo, ¿sí? El origen de la cera que ponemos, ¿se reutiliza? ¿Cómo podemos saber si está adulterada? Si es confiable la cera que nos dan, si eso nos puede llegar a perjudicar después al producto final que vamos a cosechar ese año del tema de la miel. ¿Qué podríamos hablar sobre ese tema? Bueno, la verdad que nosotros como equipo apícola no considerábamos la cera un factor importante. Pero tuve la fortuna de estar en el CEDIA de Argentina, el Centro de Investigaciones Apícolas, allá en Santiago del Estero. Y de ahí nace la norma chilena de cera con todo aquello que nos mostraron las adulteraciones que se podían presentar, las macroadulteraciones. Y ahí podemos mencionar varias. Por ejemplo, se usa bastante la parafina sólida para aumentar el volumen de cera. Ahora bien, la parafina sólida elimina la humedad de la cera, es un deshidratante natural. Entonces, si supera el 10% de la adulteración y tenemos, como nos pasaba a nosotros, las mieles en San Pedro de Atacama, por ejemplo, en el desierto más cálido del mundo, esa miel, esa cera, rápidamente las abejas la molían y la sacaban de la colmena, porque afortunadamente en esa zona había muchas abejas con conducta higiénica. Por eso yo vuelvo a lo que vi en este trabajo. Y cuando analizábamos, claro, tenía un alto porcentaje de parafina sólida. Después, el segundo contaminante que se ve habitualmente es la grasa de tipo animal, que también se mezcla perfectamente con la cera. Una vez que eso se mezcló en calor, ya no es imposible separarlo. Pero en el CEDIA habían técnicas cualitativas de campo que se podían utilizar para ver las adulteraciones. La otra es la margarina también, que también es una grasa de tipo animal que también se puede mezclar con la cera. Bueno, eso, el margarina y grasa o mantequilla o lo que sea, es un
es un lípido que con el calor rápidamente desarrolla peróxidos. Y los peróxidos dan el olor característico de la rancidez. A veces el olfato humano no es capaz de detectar estos peróxidos porque son muy sensibles, pero producen dentro de la colmena una desorientación porque las feromonas no pueden competir con el aroma de peróxidos que desarrolla la cera. Eso por el lado macro. Ahora, el lado micro, eso ya, por eso es importante la asociatividad, porque cuando se hace un tratamiento, en este caso para varroa, usamos flumetrina, fluvainato, cumafos, amitrazo. Hoy día cuando yo hice esos trabajos, amitrazo estaba prohibido en la Comunidad Europea. Hoy día viene el listado que está autorizado para el control de varroa. Tiene que hacer un trabajo colectivo, todo el grupo tiene que tratar. Si voy a estampar en el mismo lugar, voy a entregar mi cera y voy a retirar cera de un mismo lugar, tengo que saber cómo está tratando mi vecino. Porque, por ejemplo, nosotros veíamos cera con 700 partes por billón de cumafos que entregaba. El límite máximo en miel son 100 unidades, 100 partes por billón de cumafos. Y se dice que el 10% de lo que tiene la cera pasa a la miel. Entonces, si tengo 700, voy a pasar 70 y estoy en un cercano al límite de 100, no puedo hacer ningún tratamiento porque me voy a pasar del límite en la miel. Ahora, para diluir 700 ppm eran de flumetrina o lo que fuera, necesitaba yo a lo menos 100 kilos de cera de opérculo para bajar al nivel permitido de que no me contamine la miel. Y eso es muy difícil porque no se hacen análisis, entonces uno confía en el que entregó el vecino y cuánto es lo que llevo de vuelta a mi casa, no lo sé. Y como si yo traté con ácido oxálico, con ácido fórmico, cualquier método orgánico tradicional y estoy llevando una cargada de productos químicos, mis abejas empiezan a empezar el proceso de resistencia. Entonces, es algo que tiene que funcionar a través de la asociatividad. Nosotros, hubo muchos grupos que se compraron sus estampadoras, estampaban en el invierno, estampaban la cera de todo el grupo, 10, 20 apicultores, entonces la cera quedaba en un círculo cerrado. Pero cuando el círculo se abre, es una caja negra, no sabemos lo que llega, ¿sí? Sí. Jorge. Sí, pregunta casi obligada a los invitados, los diferentes invitados que hemos tenido es el tema del cambio climático, que parece ser hoy día el actor que se quiere robar el escenario. ¿Cómo ve usted el tema del cambio climático con respecto a la apicultura moderna, señora Nimia? Hoy día justamente llamé a una amiga apicultora de aquí de la cerca de Valdivia, que es una zona muy lluviosa, y ella tiene alrededor de 300 colmenas en pradera. Entonces me dice que ya cada año la producción de su miel ya está alrededor de 150 colmenas, ha ido disminuyendo porque no hay el suficiente néctar. Y si no, el néctar en la flor dura muy poco tiempo. Entonces las abejas, dice, pecorean en la mañana y tienen néctar, pero ya después del mediodía ya no hay nada hasta el día siguiente. Entonces ha bajado mucho en lo que es en pradera. Ahora el ulmo también, bueno, el ulmo sabemos todos que es bianual. Entonces hay un año que produce mucho néctar y hay otro año que produce muy poco porque fructifica cada 2 años. Pero también ha disminuido mucho el volumen de néctar en la flora natural y cada vez es más corto el tiempo que la abeja dispone para llevar este néctar a la colmena. Ahora, yo pienso que esto va a ser una aclimatación. Después de ver las abejas de Pablo, ha estado en San Pedro de Atacama, ¿conocen la apicultura de San Pedro de Atacama? Esas abejas las trajeron en la colonización, las trajeron los españoles y las entregaron ahí. No son muchas, el oasis tiene alrededor de 200, 300 colmenas, pero esas abejas se adaptaron al calor, se adaptaron a la deshidratación y toman néctar y savia de una misma planta. La planta la parasita una conchuela, entonces ellas hacen una mezcla de miel y mielato
junta y queda una miel de sabor, no es muy buena, pero tiene muchísimos antioxidantes. Cuando nosotros nos llegaban esas muestras, las analizábamos, veíamos que la miel del sur de Chile, una miel de pradera que puede tener un valor de 100 unidades, esa tenía 5.000 unidades de antioxidantes. Entonces se vendía a un altísimo precio. Esas abejas se adaptaron y las veíamos ahí ante la escasez de agua. Muchas veces las veíamos en estos, los calefactores que hay sobre el techo para producir agua caliente con el panel solar. Hervía esos tambores y las abejas tomaban esa agua que estaba salpicando ahí, iban a tomar el agua de ahí. Entonces ellas se adaptaron, por eso yo pienso que el calentamiento global, los que van a sufrir son los apicultores, pero las abejas van a subsistir. Yo creo que van a seguir acá, se van a acomodar, producirán menos miel, las colonias serán más pequeñas, pero yo creo que ellas se van a adaptar al cambio, al calentamiento. Ahora, los apicultores, ahí ese es otro tema que en calidad. Yo veo que esta forma, yo considero siempre una locura el exportar miles y miles de kilos de miel a ¿cuánto? A 2, 3, 4, 5 dólares, lo que puede ser, y cuánto vuelve al apicultor, para un trabajo enorme, en circunstancias que la miel es un alimento de primera calidad, que pueden tenerlo si los apicultores hacen una buena campaña y pueden convencer al consumidor que entre comer azúcar refinada, que te consume todos los antioxidantes que tú consumes en la dieta, porque eso es algo que no se dice. Cuando tú consumes azúcar granulada, de remolacha o de lo que sea, ese azúcar lo primero que hace es quemar los antioxidantes que tú estás consumiendo a través de una verdura, de una fruta, es lo que demanda rápidamente. Y lo vemos en las mermeladas, por ejemplo. Cuando uno hace una mermelada con azúcar, el antioxidante de la fruta que cayó a la olla venía el maqui. El maquis viene con 20.000 unidades hora cuando entra a la olla y sale con 700 por el azúcar blanca. Entonces, ahí hay una serie de campañas que se pueden hacer en la nutrición, en la cantidad de antioxidantes que consumimos día a día, y la miel aporta antioxidantes y aporta beneficios en los procesos bioquímicos que desarrollamos para contrarrestar las enfermedades no transmisibles dentro del organismo. Por eso que dicen que nos eleva el sistema inmune. Nos eleva el sistema inmune porque hace gatilla una cantidad de procesos bioquímicos en el organismo que podemos contrarrestar la contaminación atmosférica, todo lo que consumimos viene contaminado, además con los tratamientos que se hacen, etcétera, etcétera. La miel tiene esa capacidad. Así que yo pienso que los pueblos debiéramos mirar la miel desde ese punto de vista, mejorar la nutrición, mejorar las enfermedades no transmisibles que tenemos en toda América Latina. La Organización Mundial de la Salud, el año 2005, llama a mirar los alimentos saludables y todo lo que tenemos alrededor para bajar la carga de enfermedades no transmisibles que el sistema hospitalario no va a dar abasto. Y nosotros ustedes los apicultores, yo digo nosotros los apicultores, mi marido tiene 5 colmenas que a veces no las atiende y se cansa ligerito porque ya tenemos más de 70 años. Pero si nosotros hacemos una campaña en la nutrición con el ministerio, con quien corresponda, de lo importante que es la miel para la salud, no tendríamos por qué mandar nuestra miel fuera de los países a venderla a como sea, a como dé lugar, sin conocer lo que tenemos acá. La miel de humo, afortunadamente, en Alemania, por ejemplo, la vendían en frasquitos de 60 gramos con la flor del humo encima, y a un altísimo precio. Pero en general nuestras mieles se venden a un precio muy similar al que lo vendemos acá. Entonces, y no es tanto lo que tenemos. Tenemos 1 millón. ¿Cuántas toneladas son, Pablo, las que se producen en Chile? Entre 7.000 a 11.000 toneladas por año, dependiendo de cómo venga la temporada. Claro, y si nosotros consumimos 1 kilo de miel por habitante al año, nos comemos toda esa miel en Chile. Toda la miel, así es. Claro. Y podemos pagar lo que realmente vale la miel. Porque el apicultor se da un trabajo enorme y después, por hacer caja, entrega la miel de cualquier manera. El envase. Y eso se debe a base de mala información o no información del apicultor al consumidor,
¿qué podemos hacer como apicultores? Porque muchas veces ya hicimos programas así, que tenemos que concientizar, de tratar de hacer más campañas masivas desde los apicultores, tratar de hacer llegar a todos lados. En nuestras redes hasta nos dijeron por qué no desde Apicultura Sin Fronteras hacer un logo para pegarlo en todos los carros y autos en la parte trasera para hacer que la gente consuma más miel. ¿Qué nos podría, con su experiencia y haber recorrido tantos lugares, darnos como consejo? Porque realmente somos el granero, vamos a llamar, de la miel, y lo que tratamos es que consuman calidad afuera y nosotros nos quedamos consumiendo otros productos de menor calidad. Bueno, la miel es un alimento, como le decimos, es un alimento especial que tiene que comer el niño en su primera edad, o sea, alrededor de 5 años. El niño que come miel a los 5 años no va a dejar nunca de consumir miel. Es la edad en que está madurando todo el sistema sensorial del niño. Nosotros acá, no sé si Pablo o Jorge se acuerdan que en algún minuto logramos que la JUNAEP incorporara la miel en su minuta, pero vino justo la pandemia y se disparó el precio de la miel y los apicultores no pudieron cumplir con la JUNAEP, con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que se llama la alimentación escolar. No pudieron cumplir con los contratos. Entonces ahí se sacó de nuevo la miel porque los precios se dispararon. Pero la edad ideal para partir es alrededor de 5 o 6 años. Una persona que empezó a comer miel a esa edad nunca la va a dejar de comer. Yo tuve la fortuna de tener en mi laboratorio mieles de todo Chile, y cuando tenía una visita, por ejemplo, de Copiapó, y poníamos las copas con la miel de Copiapó y esa persona no había vuelto a esa tierra, lloraban. Se echaban una cucharada de boca es que la miel tiene la particularidad que al ponerla en boca te traen todos los recuerdos del ambiente, la familia, la madre y una serie de cosas que lo sensibiliza. Entonces, es un alimento que se fideliza al ser humano siempre que lo empiece a consumir a muy baja edad. Si es más tarde, ya es muy difícil que lo consumen como algo gourmet, como a ponerle al chayito, como para endulzar algo, pero ya es muy difícil que lo incorpore en su dieta. Entonces, es algo que hay que trabajar como apicultores, no sé, por eso vuelvo a la asociatividad. Para mí era importante la asociatividad, pero está debilitada. Sí, Jorge, perdón. Ese tema de la asociatividad quería tocarlo. Usted tiene la experiencia y yo creo que tiene el peso presencial, histórico en la apicultura como para dar una opinión. ¿Y qué pasa con la asociatividad? Parece que el último año ha sido muy mal entendida. Nosotros lo hemos conversado en forma telefónica muchas veces, así que compartimos más o menos la misma opinión. La asociatividad. La asociatividad, mira, cuando nosotros viajábamos por Chile, yo afortunadamente tuve la fortuna de trabajar con jóvenes. Y lo que nos pidió el Servicio Agrícola y Ganadero fue fortalecer la asociatividad de los apicultores y que ojalá todos participaran en las actividades que realizábamos. Entonces, ¿qué hacíamos? En la mañana iba toda la teoría, las enfermedades, el manejo y todo lo que hacíamos, lo que hacía Miguel Neira con los grupos de apicultores. Y en la tarde íbamos nosotros con los jóvenes haciendo talleres. Entonces, ¿qué talleres hacíamos? Hacíamos cosmético, por ejemplo, enseñarle a la familia a hacer su jabón, su champú, la cera para labios, barras de masaje, etcétera. Los jóvenes buscaron muchísimas recetas, las implementamos un laboratorio de campo y con ese laboratorio nos instalábamos en las regiones a hacer estos talleres. Un año era cosmética, el otro año era medicamentos de la colmena, que también los aprendí a hacer en el CEDIA. Ahí me enseñaron a hacer los caramelos, una serie de cosas a base de propóleo para las cremas y todo, y el uso. Y también incluso en San Pedro de Atacama teníamos un problema que había que renovar la cera y ellos no tenían, la cera estaba demasiado vieja, ya no tenían prácticamente cera, los marcos eran marcos negros con cuerpos de abeja. Entonces les pedimos nosotros llevamos cera y le pedimos que
que fundiéramos su cera y sacáramos lo que era usable. Y con eso hicimos batik. Llevamos unos géneros y pintamos batik para hacer bolsas para las compras con los apicultores. Y muchas mujeres quedaron haciendo esa actividad después que fuimos, pero lo que fue más bonito ahí fue que con esa cera les enseñamos a hacer pantallas para las lámparas de los restaurantes. Cuando usted ahí en San Pedro, los restaurantes no tienen techos, están las estrellas y está la vela en la mesa. Entonces ellas hicieron estas pantallas con globos, con la cera vieja, y con el año siguiente, cuando volvimos, habían incursionado en los artes rupestres que tiene la zona. Y así cambiaron su cera y nos lamentaron mucho el costo que significaba. Pero eso, la otra obligación que tenían era el apicultor no podía ir solo a estos talleres, tenía que ir con alguien de la familia, o la nieta, o la esposa, o quien fuera. Y eso fue muy bueno porque cada año los niños eran los que nos preguntaban en qué época íbamos a llegar a hacer estos talleres que duraban prácticamente una semana. Y de esos niños tengo muchos que después me he encontrado por ahí que viven de la artesanía que les enseñamos en esa época. Por ejemplo, en el aeropuerto de Puerto Montt hay un joven que en esa época tenía alrededor de 6 años cuando empezamos a hacer jabones, que él aprendió con su madre a hacer los jabones, y su madre recogía mariscos. Entonces hace la jabonera con una concha de un marisco y el jabón encima con diferentes colores, y lo venden en el aeropuerto de Puerto Montt, con cera y miel genuina de la época, de la zona, sin contaminante. Entonces, yo pienso que la asociatividad, lo que yo quiero ilustrar es que la asociatividad en sí es muy árida. Entonces, hay que buscar un gancho para que los apicultores se entusiasmen. Después conocimos un caso, por ejemplo, en Inglaterra, que estaban en el rescate de una abeja nativa, buscando las reinas de esta abeja, son abejas que son gregarias, pero en pequeñas colmenas. Y esa bandera la tomaron los apicultores viejos, ya que no tenían fuerza para levantar cajones, pero sí podían caminar. Y cada uno de ellos tenía que tener un joven al cual estaban enseñándole el rubro, y lo que hacían era que ese joven podía heredar muchas cosas del apicultor, las herramientas, qué sé yo, y esas cosas. Entonces aquí veo que, no sé si estoy mal, pero díganme ustedes como apicultores si es posible hacer una cosa así o es un sueño. No sé el resto de los países cómo estará, si trabajan. Sí. Sí. La apicultura latinoamericana, señora Nimia, prácticamente tiene los mismos problemas que nosotros teníamos en los principios de los 2000 y hoy por hoy lo seguimos teniendo, ¿no? El tema de la miel o del consumo de miel, se hacen campañas, hoy por hoy se utilizan mucho las redes sociales, pero los problemas en común que compartimos son los siguientes. Por ejemplo, el envejecimiento de los apicultores. En Chile el promedio ya está cerca de los 60 años. Aunque en Chile se mantiene la cantidad, el apiario nacional en 1.300.000 colmenas aproximadamente, ¿no? Aún no hemos logrado posicionar los productos de la colmena en el lugar que se merecen. Lo mismo pasa en Argentina, en Uruguay, en Perú, a pesar de que el Perú en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, un gran desarrollo de su apicultura, aún no logra posicionar el producto miel como un alimento de muchas características que debiera estar en la mesa diaria de todas las familias, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿en qué estamos fallando? ¿Hay algún punto crítico que los apicultores no somos capaces todavía de controlar? ¿Hay un camino equivocado que hemos tomado en los últimos 20 años que no ha hecho que los productos de la colmena, la miel principalmente, no se posicione o no tenga el lugar que se merece en nuestra sociedad, señora Nimia? La verdad es que yo no tengo la respuesta, Pablo, pero lo que sí te puedo ilustrar es que cuando empezamos a trabajar con la miel, para certificar la miel que iba a Europa, el principal problema que teníamos era conseguir una miel limpia. Cero residuos. Y ilusoriamente compramos todas las mieles orgánicas de Chile
para sacar de ahí una miel que nos pudiera servir de base porque la miel hay que doparla con lo que va a buscar uno y después extraerle y para analizar, y eso tiene que tener ciertos parámetros estadísticos que tiene que cumplir para poder ser válido el análisis. Pero encontramos un apicultor que es aquí de la zona de Osorno y que él cero, su miel y su cera eran cero residuos, y un apicultor de alrededor de 1.500 a 2.000 colmenas. Entonces, bueno, cuando lo entrevistamos a él, él trabaja con la conducta higiénica. Y su miel es reconocida en el mundo, en todos los supermercados de Chile está esta miel, no es barata, pero el consumidor lo paga porque él ha transparentado el uso, el cero uso de remedio. Dice, si a mí se me muere una colmena por barreo, que se muera, la reemplazo. Pero no busca medicamentos, no busca, salvo algunas veces trabaja, dice, con algunas plantas aromáticas en algunas etapas, pero su miel, todos los años, yo trabajé 10 años con el laboratorio de certificación de mieles, todos los años me proporcionaba la miel y la cera para yo doparla y nunca encontramos ningún residuo. Y también yo ahí, ilusa, le dije, mire, usted tiene su planta de cera, y era el que vendía cera para cosmética en Chile. ¿Por qué no le presta a sus vecinos la sala, una vez que usted deja de estampar, por qué no le presta a sus vecinos la maquinaria para que preparen su cera? Bueno, me dijo, lo voy a hacer. Se las entregué, se las prestó, y después nos pasamos 3 años limpiando su maquinaria porque no volvía a certificar para cosmética. Con la cera que había dejado entrar, le contaminó todo, lo limpiamos con parafina sólida. Y con eso, aún así, él me traía la parafina, la analizábamos, seguía teniendo durante 3 años, no pudo vender cera para cosmética por la alta contaminación que le dejaron sus vecinos. Entonces, sí se puede trabajar con conducta higiénica, sí se puede llevar y no, si nosotros fuéramos capaces de mostrarle a nuestro consumidor la miel es inocua, es limpia, etcétera, etcétera, yo no uso compuestos químicos, yo creo que podríamos tener un mercado, revertir en cierto grado el mercado, pero hay mucha duda. Entonces eso es lo que pasa con el consumidor. Ahora no hemos tocado el tema de las adulteraciones de miel, pero también la adulteración de miel, imagínate que el kilo de miel hoy día lo están vendiendo en la zona alrededor de 3.500, 4.000 pesos. Y en la feria se encuentra una botella de 1 kilo de miel, sucedáneo de miel, porque ahora se llama sucedáneo de miel, en 3.000 pesos. Y la gente lo paga con el daño que le hace el azúcar o el jarabe de maíz o lo que sea a la salud. Entonces yo creo que hay algo que nos falta o que tenemos que hacer, convencer a las autoridades de las bondades de la miel a través de la salud y las enfermedades no transmisibles que podemos evitar al consumir miel. Y con respecto a eso, me quedé pensando en el día de hoy, más allá de los que nos siguen, quién sabe, piensan de que cambien de opinión. En vez de pedirle a las autoridades o ver el tema de que las autoridades se enfoquen en controlar, en perseguir, en buscar la miel adulterada, ¿no podemos hacer un trabajo muy parecido a lo que hacen desde otro sector como los veganos, el que ellos quieren comer algo y siguen, no una ideología, sino que siguen un estándar de calidad? ¿No podemos nosotros como apicultores a ponernos a partir de hoy a querer demostrarles a las personas que lo que más importa es la calidad y el que consuma sano? Porque estamos yendo a una corriente de comer más sano. ¿Por qué no incorporarnos en esa ola y meter a la miel también en uno de los productos y olvidarnos que quién sabe con el tiempo el adulterador puede llegar a caer, porque va a llegar un momento que no le va a ser rentable si no hay consumismo? Porque adulteración hay de muchas cosas, ¿sí? De muchos productos. Obviamente que la miel es uno de los principales, pero si nos enfocamos en la corriente natural que nos puede abrir el camino otras actividades o otros productos, ¿no nos convendría ir más por ahí, más que ir atacando a algo tan grande que, claro,
que nos lleva mucho tiempo? Yo creo que ahí Jorge tiene mejor opinión que yo, porque Jorge está haciendo un tremendo trabajo en su comuna, a pesar de los incendios que ha hecho, que ha sufrido y la falta de flora, etcétera, etcétera, ha mantenido este estándar alto y está enseñándole a través de las catas de miel que hace una vez al año, ahí organiza con toda su comuna, está enseñando al pueblo a comer miel. Así que Jorge, yo admiro mucho tu trabajo que estás haciendo en esa zona y me encanta porque yo pensé, aquí se acabaron las abejas en el último incendio que tuvieron, pero han seguido adelante a pesar de la escasez de la flora, enseñando a la gente a consumir miel, haciendo estos días con evaluación sensorial masiva, etcétera, etcétera. Me parece que Jorge está ahí en un camino largo, pero por lo menos ya tienes un ruedo de autoridades y apicultores que te están apoyando. Porque no, tú tienes mucho más experiencia que yo en ese tema. Bueno, breve nomás, que la invitada estrella que es usted, pero claro, yo creo que de esto falta mucha voluntad política, ¿ya? Yo siempre creo, hay dos factores que yo acuso y me hago responsable. Uno, la autoridad política local, que tome en serio esto. Yo acá llevo este va a ser el 5º año que hago un seminario en mi comuna y yo creo que honestamente, creo que va a ser el último, ¿ya? Porque de repente te caen en falta de respeto, ¿ya? Digámoslo así abiertamente. Entre apicultores, que lo hemos conversado con el equipo de trabajo acá, por eso digo que el segundo factor son los mismos apicultores o la asociatividad malentendida. Con la señora Nimia lo hemos conversado muchas veces y esta necesidad de los dirigentes de andar de viaje en viaje, de subirse al avión, de ir a mirar, ir a buscar posibles alternativas, soluciones mágicas que por lo demás nunca llegan, ni tampoco son transmitidas a la base de los apicultores. Ya, por lo tanto, engordan su estadía, su pasaje por el mundo nomás. Pero falta mucha voluntad política, es decir, si las autoridades locales, nacionales entendieran la importancia que usted hace relevancia, por supuesto que sería mucho más fácil, pero uno se agota. Mi empresa es así, es una micro, pequeña, minúscula empresa, pero cuando te encuentras con algunas situaciones poco agradables, yo te digo abiertamente, en uno de los seminarios que organicé, lo habíamos organizado todo, terminamos, en fin, y me querían pasar una multa del municipio. ¿Por qué? Porque yo no había entregado supuestamente a tiempo unos artículos. Y el problema era que ellos habían hecho en la licitación, en el programa, por burocracia lo habían hecho encima. Entonces yo me había demorado un día. ¿Ya? Entonces después vieron que el problema no era mío. Yo no puedo decirle a la persona que está haciendo las cosas, oye, trabaja toda esta noche porque en el municipio mañana lo quieren. Y después me encuentro con la sorpresa de que me querían pasar una multa. Entonces ahí tú te encuentras con todas estas cosas, las voluntades políticas, que realmente cuando uno tiene voluntad, así como la señora Nimia tuvo una tremenda voluntad durante sus años con el equipo de la Universidad Austral, te encuentras con estas trabas que tú dices, mejor me dedico como buen empresario, como mal empresario, me dedico a ganar plata y el resto que, perdonen la expresión, pero que se joda. Pero uno tiene esa cosa de querer seguir haciendo cosas, pero te encuentras con esas trabas. Y ahí es donde falta también de los apicultores, ¿no? Yo acá en la comuna hago algunas cosas y le digo a los apicultores, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes? No, pero es que lo tenemos a usted. No, pues si yo soy una abeja más, no va dentro de este enjambre, ¿ya? Sin embargo, también hay que reconocer otras comunas donde he tenido alguna participación y la gente está muy llana y también ha tenido buena recepción algunos videos que hemos subido acá, señora Nimia, explicar en términos sencillos esto de los azúcares, por qué la miel cristaliza más rápido o no. Explicarle cómo hacer un buen olfato de la miel, ¿verdad? Ocupar nuestras características, ver las características organolépticas del producto a partir de nuestras... Bueno, desafortunadamente ahí hemos perdido la conexión con Jorge, señora Nimia, pero sí, hemos participado con él también en algunas ferias que también fueron transmitidas por Apicultura Sin Fronteras allá en la región del Biobío, en Santa Juana, ¿no? En el mismo Quillón, en bastantes catas, acá en la región de O'Higgins, donde yo estoy, también se hacen variados eventos que tienen que ver con los análisis sensoriales de las mieles. Pero creo que falta mucho trabajo, creo que en algo nos estamos equivocando.
Y las responsabilidades son compartidas, ¿no? Las responsabilidades no solamente recaen en el apicultor, sino que en la forma en que hacemos país, en la forma en que nos alimentamos, en la forma en que buscamos productos más saludables, en la forma en que hacemos sociedad, en cómo nos comunicamos, ¿no? En la forma, en la medida en que perdemos el individualismo, en la medida en que aprendamos a trabajar sin prejuicios con nuestro colega, en un trabajo asociativo mancomunado a través de cooperativas o a través de otras asociaciones que nos permitan fortalecernos como productores, que nos permitan fortalecer la apicultura hacia un camino de la profesionalización. Vamos a seguir en deuda si no tomamos ese camino. Y para muestra un botón, o sea, estamos hablando de los estudios, de los análisis, del compromiso que tenía la UASH hace 20 años atrás, ¿no? Y hoy por hoy hablamos nuevamente con Nimia Manchiani y estamos hablando de los mismos problemas, ¿no? Estamos hablando de que no consumimos la miel, de que tenemos problemas de residuos, que tenemos problemas de adulteraciones, de mieles falsas, no solamente en el mercado chileno, sino que en toda Latinoamérica. Es común encontrarnos en programas o en nuestra línea editorial, ¿no? La queja de muchos apicultores, ¿no es cierto? Claro, ese libro, ¿de qué data eso, no? Este libro, sí, este libro es de 1930, lo escribió Ricardo Butendig, el presidente de la Asociación de Apicultores del Sur de Chile, y dice exactamente lo que estamos conversando. Si claro, lo puedes revisar, a mí me llegó, un apicultor me lo llevó el original para fotocopiarlo. Pero en aquellos años, en 1930, han pasado casi 100 años y tenemos los mismos problemas, la miel se iba toda para afuera, la miel iba a un precio inferior, la miel no sabíamos lo que estábamos enviando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, Pablo, ustedes son los apicultores, yo les cuento lo que yo viví, pero yo no me quisiera despedir de ustedes sin decir lo importante que es para el consumidor el envase final. El envase final tiene que ser un envase, es un alimento hecho por las abejas, recogido del ambiente, estamos multiplicando semillas, etcétera, 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 y no podemos ponerlo en un envase plástico con tapa que se cae, qué sé yo, tiene que ser un envase que valga el producto que tiene adentro. Porque claro, yo veo una ruma de frascos plásticos indecentes, no me dan ganas de llevar eso para mi casa, pero si veo un frasco precioso con una linda etiqueta, sin muchos colores, sino que brille más la miel que la etiqueta que tiene, yo creo que también, y no es más caro ponerlo en un buen envase que ponerlo en un envase plástico. Yo creo que eso, yo tengo este centro de desarrollo de alimentos que podríamos hacer algo desde ahí. Eso quería preguntarle, señora Nimia, bueno, al margen de todo lo que hemos conversado durante 1 hora 10 minutos, quiero preguntarle, después de la academia, después de que usted deja el laboratorio, ¿en qué está Nimia Manchiani? ¿En qué está todos sus esfuerzos, ¿no es cierto?, y sus conocimientos, ¿dónde están puestos hoy por hoy? Bueno, sigo apoyando al Instituto Forestal en su campaña de reforestación apícola. Hacemos la parte analítica de las mieles de los apicultores que trabajan en eso. Y lo otro es que estoy dedicada al estudio del bosque valdiviano. El bosque valdiviano es un reducto, uno de los 36 reductos de ingredientes activos del mundo, y lo tenemos solo en la región de los ríos prácticamente. La medicina mapuche, una medicina de 20.000 años de la zona, tiene el historial de las plantas estas que sirven para la salud. Y nosotros estamos revitalizando esto a través de la química analítica, viendo qué es lo que hay ahí. Partimos buscando antiinflamatorios en la época de la pandemia, que se buscaban muchas moléculas antiinflamatorias y analgésicas naturales, y encontramos en estas plantas muchísimo de lo que se buscaba. Entonces hoy día tenemos una línea de productos de alimentos para el bienestar humano, que le digo para la salud del apicultor, que se toman todos los días, pero ayudan en los dolores menores del ser humano, por ejemplo, una acidez, una gastritis, el resfríos, etc. Y entonces, esa es nuestra línea, y el centro que se creó para apoyar la pyme agroalimentaria, al final por la pandemia
nos llevamos a esta elaboración de alimentos propios, pero hoy día volvemos de nuevo a apoyar a las pequeñas agroindustrias de la región. Eso. Perfecto, Nimia. Y con respecto a los envases, ¿sí? Quería, y después vamos a que nos cuentes sobre sus productos que está haciendo en la actualidad. Los envases reciclados, ¿hasta qué durabilidad? Nuevos, ¿qué nos puede hablar sobre ese tema? Bueno, el vidrio. El vidrio es el único envase que puede ser totalmente reciclable. El plástico habitualmente tiene una capa interior que se va con el primer alimento, por ejemplo, la botella de agua. La botella de agua plástica desechable tiene un barniz interior que se muere cuando se toma el agua. O sea, una vez que nosotros lo reutilizamos, empiezan a desprenderse las moléculas del plástico y empiezan a interactuar con lo que uno envasa. Entonces, sí, hay unos plásticos que son para alimentos, los PET, pero también de un solo uso. No es recomendable reciclar ningún tipo de plástico realmente. Ahora, lo que no alcanzamos a tocar fue lo de la polilla de la cera, que hay unos estudios maravillosos con la polilla de la cera que es capaz de comer plástico. O sea, ahí hay otro negocio de la apicultura que podría desarrollar trampas especiales con investigación, trampas especiales para ofrecerle a estos municipios que están llenos de basura y que estamos acumulando bolsas plásticas en circunstancias que tenemos la polilla grande de la cera que es capaz de ingerir plástico. Claro que todo eso tiene que ser bajo un control, cámaras estrictamente controladas, y etcétera, etcétera. Pero ahí hay otro negocio que todavía no se ha explorado en la apicultura. Pero ¿cómo sería ese tema? Porque es interesante, digamos, porque, a ver, el factor de la polilla muchas veces puede ser un factor que mal manejado sería un nuevo producto o una nueva potenciación de algo que nos haría mal a nosotros. ¿Cómo es el tema de poder ¿Cómo hacer lo veo yo? Bueno, hay unos estudios ahora en Inglaterra y en Canadá que han encontrado que la polilla de la cera es capaz de alimentarse de plástico. Destruye bolsas plásticas y las digiere, digamos. Entonces, es algo que podría ser un buen apoyo para los vertederos de basura, cámaras con polilla, así como la mosca. Hoy día aquí tenemos en mosca, criadero de moscas para proteína animal. Hay laboratorios en Chile, en Valdivia también, que están generando proteína de alta calidad para animales en base a moscas, a larvas de moscas. También aquí estas larvas podrían dar un servicio a la sociedad, consumiendo el plástico que no es posible degradar, de lo contrario dicen entre 30, 40, 100 años que demora en degradarse una bolsa plástica o un pañal de plástico. Entonces ahí hay algo que los apicultores que pueden desarrollar algo con el manejo de la polilla, de la cera, para apoyar a la sociedad en ese punto. Yo creo que ahí podríamos tener un buen punto de visibilización con la sociedad que estaría agradecida hacia los apicultores por una acción como esa. Y ahí podemos potenciar los productos de la colmena. El propóleo también, pues no tocamos propóleo, también es una cosa maravillosa, que tampoco se hace mucho con él, y está a nivel de artesanal prácticamente, que el apicultor muchas veces no lo recoge. Y es otro beneficio. Tampoco hablamos de los mielatos. Nosotros tenemos en Valdivia un nuevo mielato ahora, con una plaga que surgió en los robles, y que la abeja lleva esta savia y forma un mielato que tiene un alto nivel de antioxidantes. No es muy agradable al sabor, pero hay panales cristalizados que hemos recuperado y que tienen un alto índice de antioxidantes y polifenoles de ese otro producto que la abeja genera. Entonces, con su experiencia, ¿desaprovechamos el tema de la pandemia? Porque creo que la pandemia hubiera sido un trampolín para los productos de la colmena ser, digamos, de acá a décadas y décadas de ser un producto súper
elegido por la humanidad, aprovechamos nada más que el momento y después nos quedamos, entre comillas, dormidos, que no seguimos haciendo algo por la apicultura y por los productos que tiene la colmena? ¿Qué opinión tiene? Así lo veo también. También no surgieron industrias, se mantuvieron las mismas que existen, comercializando los mismos productos, no surgió, producto de la pandemia, no surgió nada. Nada, por ejemplo, propóleo. Los propóleos podría haber alcanzado un grado de industrialización un poco más alto en miel y propóleos que el anterior a la pandemia. Pero la misma miel en Chile llegó a costar $10 el kilo aquí en la zona sur. Y la gente la encargaba, o sea, no era, había que llevarla como estaba limitado el comercio, entonces se iba a entregar casa por casa, que fue un comercio que los apicultores podían haber aprovechado y haber seguido con su consumidor. Pero hoy día volvemos casi a lo mismo de antes, todos estamos atomizados, la miel está por todas partes, aquí se quejan 3.000, 4.000 pesos, son $4 más o menos, un poco menos de $4. Pero hay apicultores que dicen, bueno, yo ayer conversaba con uno, me dice, si no me pagan $7 más o menos el equivalente, yo hago núcleos. Hay un mercado de núcleos, por ejemplo, porque hay muchas familias que mueren, entonces él puede suplir la falta de venta de miel, le alimenta abejas para crear núcleos. Entonces hay todo un camino, pero yo veo que es difícil el camino con los seres humanos que están coordinando todo. En Argentina, no sé, yo vi un ambiente ahí cuando estuve en el CEI hace muchos años atrás, pero un ambiente extraordinario, porque éramos como 40 alumnos, entre los cuales había médicos, bioquímicos, etcétera, y todos participando en lograr remedios, de usar los productos de la colmena para el beneficio de la salud, en la alimentación, en diferentes áreas. Así que... ¿Pablo? Sí, bueno, aquí tuvimos una caída importante, se nos cayó la señal. Jorge también está con el mismo problema, así que le pedimos disculpas a la señora Nimia. No sé, Rodrigo, si alcanzamos a formular la pregunta respecto de las cosas que está haciendo la señora Nimia, que nos muestre sí algunas cosas súper interesantes que está haciendo allá en su zona, inclusive con medicina mapuche, señora Manquiana, y ya está las imágenes, nos va contando. Bueno, estamos dedicados a estudiar, estas son plantas melíferas, esto me lo quise presentar porque la semana anterior ustedes estuvieron de visita a una profesora colombiana que trabaja con el aroma de la colmena, del aroma del néctar que llevan las abejas. Estas plantas también son melíferas, este es el arrayán, pero los atributos del arrayán descritos en la medicina mapuche para controlar gota. Entonces yo los veo desde el punto de vista de la salud del apicultor. Es un producto que se usa para eliminar el ácido úrico de la gota y también es un anticoagulante. Nosotros lo que hacemos en pandemia estudiamos un método para extraer todos los ingredientes activos de la planta, más allá de que la agüita la bolsita en el agua que sacan solo algunos. Y aquí fue donde encontramos gran parte de los antiinflamatorios naturales que se estaban buscando. También tenemos el boldo para la salud hepática, creo que era el siguiente, también es melífero. Y así creo que pusimos aquí todos los melíferos que tenemos. A ver la otra, el culén, claro, es una planta fantástica porque baja el azúcar, no solo la glicemia, sino que baja los niveles de azúcar en el largo plazo. Tengo personas que lo toman a diario y que dejan la insulina. El maqui, que es el siguiente, que es el maqui, que es el primer néctar de la zona, lo produce el maqui. Y en estas gotitas es un antiácido natural. O sea, nosotros estamos trabajando por ahora con la hoja. Después tenemos, no sé si está la nalca, que nos ha sorprendido. A ver la próxima, por favor. ¿No hay más? Bueno, la nalca también nos ha sorprendido porque también la abeja visita la flor, que es muy aromática, pero la nalca tiene muchísimo más antioxidantes que cualquier otra cosa que hemos visto. Tiene alrededor de 70.000 unidades en comparación con el fruto del maqui, que es el superberry, que tiene 20.000.
y hoy día se está usando para casos, dolores indefinidos del sistema digestivo, entonces lo usan para bajar los perfiles de dolor y puedes buscar cuál es el órgano específico en daño. La fitoquímica nos dio la oportunidad de incursionar a ese lado con laboratorios especializados colombianos. Si hay algún colombiano escuchándome, Bucaramanga son donde nos hacen los análisis en un laboratorio altamente especializado y acreditado ante el mundo. Así que podemos decir sí, que... Olivia, ¿dónde la gente puede ubicar? ¿Hay alguna página web, hay redes sociales donde se puedan contactar para solicitar estos productos? Y la otra pregunta, ¿son esencias naturales? ¿Se hacen por maceración? ¿Cuál es el procedimiento que utiliza usted? Extractos que se realizan por maceración con diferentes polaridades autorizados por el Ministerio de Salud. Es un proceso que tú y desarrollamos y que nos autorizaron para rotularlos como alimentos, porque no queríamos ser medicamentos. Ahora en este WhatsApp hay un catálogo de las plantas que tenemos mandamos a todo el país por correo y en Valdivia. Lo que pasa es que como soy vieja y soy soñadora, no quiero salir de Valdivia con estos productos porque el bosque valdiviano está en Valdivia. Me interesa que los jóvenes sepan lo que tienen para que lo cuiden. Esta es la zona esta región de los ríos es la rica en esta presente. Ahí estaba el matico. El matico es una planta que es un cicatrizante poderosísimo para cualquier herida, picadura o lo que sea. Entonces, eso lo vendemos por internet a través de nuestro catálogo o en las farmacias de Valdivia también están, en los lugares de medicina natural, naturópatas que lo están usando, etcétera. Así que muchas gracias por permitirme hablar un poquito de mi nuevo ensueño. Sí. Los apicultores me fascinaron, Pablo. Cuando trabajé, es una de las cosas que tengo que agradecerle a la vida, el que me haya puesto en contacto con estos apicultores, recorrer Chile, enseñar lo poco que aprendía yo, que aprendí en el CEDIA, que lo transformé en una norma chilena, lo que aprendí en Alemania, que lo transformé con el INN en la normalización de las normas de analítica. Y lo último que quería comentarles es que el análisis físico y químico que se hace en mieles desde mi punto de vista, es algo que refleja un momento de la miel en el momento que uno lo hace. Lo mejor que puede hacer un apicultor es desarrollar su laboratorio bucal. Ahí está el aroma, está el sabor, está la textura, y lo que recomendábamos nosotros es cada cosecha dejar un fresquito de unos 50 gramos en un frasco transparente, y el próximo año podíamos comparar con todo lo que teníamos almacenado, ver qué es lo que había cambiado, qué problema habíamos tenido. Eso es porque alguna vez un exportador tuvo un problema serio en Suiza con una miel. Y trajeron al doctor Lühlmann, no sé si ustedes lo conocen, el que certificaba las mieles chilenas en la llegada a Europa. Y este exportador me invitó a participar en lo que iba a hacer este señor. Y llegamos allá y yo le dije, bueno, llevemos las mieles al laboratorio y veamos en una cromatografía gaseosa de alta resolución, con masa, qué es lo que tiene. No, me dijo, cierre los ojos y pruebe todas las mieles. Probábamos 500 mieles diarias. Y andaba él y el gerente de la empresa y el exportador que no quería probar mieles y yo. Y de repente ellos empezaron a separar un grupo de mieles aquí y acá, dejaban grupitos, pues volvíamos a probar hasta que se fijaron los dos en un punto de esas dos mieles. ¿Y qué pasaba? Que se había sido una primavera larga y lluviosa cerca de Santiago y los apicultores no habían guardado los marcos colgados. Entonces se habían llenado de hongos. Y la abeja vino una explosión de néctar. La abeja no alcanzó a limpiar los marcos y empezó a copiar néctar en esos marcos sucios. Y ese sabor enmohecido fue lo que alteró tambores enteros de la exportación. Pero estos señores lo detectaron y dijeron, vamos a visitar dos apicultores. Los dos apicultores que visitamos es exactamente el mismo manejo de marcos que había hecho, y por el mismo problema de un invierno largo y lluvioso y una primavera explosiva con abundante néctar. Entonces ahí aprendí que la verdad que el laboratorio lo tiene cada apicultor en la boca y no
No es necesario. La diastasa te da el reflejo de un momento. El hidroximetilfurfural te dice si calentaste o no calentaste la miel, pero ya se murió la diastasa. El parámetro crítico, control de humedad. Si la oveja operculó, significa que tienes ya la humedad adecuada para cosecharla. O sea, es tanto como eso. Y el índice polínico para mí no tiene ninguna validez por varias razones. Por ejemplo, la miel de ulmo necesitas que tenga un 80 o más por ciento de polen en la miel, debido a la forma de la distribución de los estambres, el vuelo de la abeja, que se pegó o no se pegó. En cambio, nosotros tenemos la miel de avellana en el sur de Chile, que tiene un polen tan grande y su superficie es tan lisa que no se enreda en la abeja. Cuando la abeja va a visitar a traer polen de avellana, saca solo néctar, no se le enreda el polen en la piel. La corúncula. Entonces, uno nunca va a encontrar en una miel de avellana granos de polen dentro de la miel. Pero sí encuentras flavonoides muy, muy llamativos en el análisis, un análisis de flavonoides, encuentras unas tremendas moléculas de flavonoides que no están descritos. Entonces, y están presentes en el néctar, eso lo hacían, buscábamos el néctar, buscábamos la flor y veíamos qué es lo que había en uno y en la otra. Entonces, el análisis polínico es un análisis muy caro, necesitas una alta especialización del analista y no tiene mayor validez, porque, por ejemplo, la miel de cítricos necesitas un 3% de polen para decir que es cítrico, una de ulmo necesitas 80% de polen para decir que es ulmo, y así sucesivamente. Entonces, hay cosas que tenemos que observar. Lo mejor es el laboratorio que llevamos cada apicultor que lleva consigo. Pero que es súper importante toda la información que usted está desplegando acá en la plataforma, en el programa, señora Nimia, que me atrevo a decir que hay mucha gente conectada, muchos apicultores, y que probablemente Rodrigo, Jorge tendrán la misma opinión, que es súper importante que estos temas los sigamos tocando, tal vez en otro programa más específico o yendo específicamente a un análisis sensorial, o etcétera, ¿no? Nos va a faltar programa, doctora señora Nimia, ¿no? No sé si Rodrigo tendrá por ahí alguna pregunta de la gente que nos está mirando, o ya damos cierre al programa, Rodrigo. No, yo te diría que lo que estoy notando es que está inestable el tema de las conexiones, ¿sí? Si queremos es que Nimia, si hay algún punto de lo pautado que teníamos que quiera comentarlo para otro día después seguir desarrollando, porque hay un montón de preguntas, pero bueno, el tema es que es ir hablando sobre análisis sensorial, da para mucho este tema, entonces quisiera que Nimia nos diga realmente qué otra cosita quisiera decir en esta primera charla, porque no va a ser la única que vamos a tener. Yo peco de esto, de hablar. Mis alumnos decían, no le pongan play porque no la van a callar. Entonces, por ahora yo creo que hay muchísimos temas que ustedes, si quieren que volvamos a tocar algunos, me indican, qué sé yo, Pablo y Jorge me conocen un poco, podemos hablar de temas de calidad de miel, de evaluación sensorial, de algunas otras cosas. Así que... Sí, como le digo, son temas muy afines a toda la apicultura latinoamericana, que generalmente la redacción le llegan a Rodrigo, a nosotros las preguntas en relación al mismo tema. Eso significa que el apicultor quiere aprender, quiere capacitarse, porque de alguna manera la capacitación es el primer paso o el camino necesario, preciso, ¿no?, para poder posicionar primero la miel, ¿no?, como un producto estrella, y luego todos los productos de la colmena, por cierto, ¿no? Por lo tanto, todo lo que usted nos pueda decir, ¿no?, o comunicarnos en futuros programas, estaríamos todos los apicultores de Hispanoamérica que nos siguen eternamente agradecidos, y tratar de cambiar
esa propuesta distinta que necesita la miel, que necesita el apicultor, ¿no? Hacer las cosas diferentes, vendernos de manera diferente, distinta, como apicultores, como profesionales, como poseedores y de haber heredado una profesión tan noble como es la apicultura, y creo que todos aquí estamos llanos y dispuestos a seguir haciéndola grande, señora Nimia. ¿Puedo hacer algo, tomarme una libertad, Rodrigo, de un minuto? Adelante. Para Sí, contarle algo a los apicultores. Mira, sí. alguna vez a mí se me ocurrió, entre otras cosas, ir a hacer un curso de bordados con tejido. Y llegué y tenía una profesora que la profesora no me daba ninguna importancia. Yo llegaba, ella me decía, esto es lo que tiene que hacer. No rindió tanto ayer, estaba visitando a mi hija en Santiago. Pero un día llevé, nosotros habíamos editado el almanaque apícola. Y llevé porque tenía que ir a dejarlo a una librería, lo dejé en la silla del lado. La señora empezó a dar vuelta y se acercó y me dijo, de repente me dijo, ¿y usted qué tiene que ver con esto? Le dije, nosotros escribimos este librito que es para ayudar a los apicultores, lo empezó a mirar, lo leyó, qué sé yo, cambió radicalmente. ¿Qué pasó? Que esta señora pertenecía a un grupo de brasileños que hay una ciudad cerca de Sao Paulo que imita una colmena. Y cada uno va a vacacionar allá y tú haces una actividad y te sumas a la actividad de la colmena. Entonces la señora me dice, ¿sabe usted que usted no decidió trabajar con abejas? A usted le eligieron para trabajar con abejas. Hay alguien que elige a los apicultores. Uno no puede ser apicultor si no es elegido, dice. El apicultor que no es elegido se le mueren las colmenas, no logra llegar a puerto. En cambio, el quien trabaja con abejas es elegido por alguien superior. Esa vez no se me olvidó nunca, porque la señora cambió totalmente, me enseñó todos los puntos que yo quería aprender, salí bordando regio, y ella cambió a tal punto que en algún minuto nos vino a ver a Valdivia, a la universidad, lo que hacíamos con los apicultores y todo, le pareció increíble. Así que eso a mí me marcó mucho, que quien trabaja en apicultura no es porque lo haya decidido, sino que es algo que nace de adentro. Así que podemos seguir con esa actividad. Perfecto. Muchas gracias, pues, muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por es que fue un placer y lo que me llevo de este gran programa, a comparación de otros, es que le escuché muchas veces hablar sobre la apicultura y los jóvenes. Un tema que nosotros venimos desde acá, desde esta plataforma, a tratar de incentivar a que haya nuevas generaciones, y la verdad me pone muy contento, ¿sí?, que sin haberlo hablado con usted antes, usted muchas veces nos recalca que, digamos, tenemos todavía alternativas, todavía hay futuro en la apicultura y que los jóvenes pueden participar, porque consideramos que en muchas zonas se está olvidando la apicultura porque no está pasando de generación en generación, ya sea porque los padres no quieren o quieren una mejor calidad de vida o ven que los precios no van, y yo creo que esto va más allá del precio de la miel, sino por un tema de pasión. Y para finalizar me gustaría ponerla en primer plano y que nos dé un último mensaje a todos los apicultores, ¿sí? No solo nosotros tres que estuvimos acá en la conferencia, sino un último mensaje para todos los apicultores que estuvimos tan atentamente escuchándola en el día de hoy. Hoy, ¿qué puedo decir? Lo único que puedo decir es que tratemos de incentivar el consumo de este alimento fantástico. Hoy día necesitamos más que nunca elevar la capacidad de nuestro sistema inmunológico. No sabemos, tuvimos recién el COVID, no sabemos qué más nos depara. Si nosotros hacemos un esfuerzo como apicultores y logramos que los niños de la escuela cercana puedan un día a la semana o un día en el mes contar con una cucharada de miel, que prueben lo que es la miel y que lo que es lo rico que es, aunque las madres dicen que los energizan mucho. Yo creo que este día de hoy para mí fue un éxito. Así que veamos a nuestro alrededor quién puede disfrutar de nuestro rico alimento. Perfecto.
Pablo, ¿quiere cerrar el programa o Jorge quiere cerrar el programa? Sí, permíteme solamente dedicarle algunas palabras a la señora Nimia. Quiero decirle gracias a ella porque con el equipo que lideraron con don Miguel Neira, soy uno más de tantos a los que ustedes lograron motivar. Si a mí en el camino de la apicultura alguien puede decir, no, a este le ha ido bien, yo creo que también es parte de la semilla que ustedes supieron sembrar en muchos jóvenes de aquella época que en una apicultura, en un Chile apícola que andaba muy perdido, que ustedes lo lograron ordenar a través de ese proyecto, el Fondo SAC 64, donde de alguna forma, para mi gusto, se marca el antes y el después en lo que es el manejo apícola y la concientización de los apicultores. Participamos muchos jóvenes en aquella época, éramos más jóvenes, y lo que ustedes subieron sembrar es un poco lo que hoy día uno sigue con esa semilla que lo motiva a hacer cosas, aunque a veces pierda plata, aunque a veces pierda tiempo, pero uno se lleva otras cositas en el corazón. Así que, de mi parte, señora Limia, gracias por lo que ustedes entregaron a la apicultura en Chile. Ojalá que Miguel te esté escuchando, Jorge. Sí. Nos encantaría tener a don Miguel acá, nos encantaría. ¿No? Vamos a ver. Gracias a ustedes, gracias Pablo, gracias Rodrigo por escucharme. Sin lugar a dudas, Jorge, Rodrigo, una gran invitada al día de hoy, ¿no? Sin lugar a dudas, vuelvo a insistir que en aquellos años cuando la academia se interiorizó, se interesó en el trabajo de los apicultores, específicamente hablando de la Universidad Austral de Chile, ¿no? Con estos dos grandes profesionales, Miguel Neira y la señora Nimia Manquián, como bien dice Jorge, hay un antes y un después en la apicultura o en la formación de los apicultores chilenos. Por lo tanto, le debemos mucho a nuestra gran invitada del día de hoy. Bueno, y como siempre, seguir incentivándonos, diciendo a todos nuestros seguidores que en Apicultura Sin Fronteras vamos a seguir trayendo temas de mucho interés. Cada jueves, cada martes, entre apicultores, los días jueves en el mano a mano, los videos, los domingos, ¿no es cierto?, los programas que se transmiten por YouTube. Por lo tanto, hay mucha información, hay muchos videos, hay muchos temas distintos que estamos subiendo a través de las plataformas, y cómo no, esta gran charla que ha dado la señora Nimia, que ha dado grabada, compártanla no solamente con los apicultores, sino que también con la población en general, para que todos nos eduquemos y ojalá en el futuro Latinoamérica no tenga la necesidad de estar exportando miel, sino que seamos nosotros los consumidores, los productores, que la miel se quede en nuestro país a un buen precio, que la apicultura se haga grande. Muchas gracias, señora Nimia, gracias Rodrigo, gracias Jorge. Ha sido otro programa de Entre Apicultores. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Muy buenas noches. Buenas noches.